Muy bien, hermano, vamos a tener entonces nuestro tiempo de estudio en la palabra del Señor. Recuerden que estamos considerando lo que es, ¿no?, nuestra misión como iglesia. La iglesia tiene a lo menos 5 funciones básicas que nosotros la hemos, para recordarla, ¿no?, la hemos condensado en un eslogan que se llama pesca, ¿no? Y la iglesia está para pescar, habíamos dicho, ¿no? Y cada palabra, cada letra, ¿no?, es una palabra, una función que tiene la iglesia, ¿no es cierto? Ya hemos visto que la P es para predicar, ¿cierto? Para proclamar la palabra, ¿no es cierto? Entonces la P de pescar es para predicar. Después hemos visto la E, ¿no?, de pescar, que es para enseñar, ¿no es cierto? Los primeros creyentes en Hechos capítulo 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y ahora nos toca la S, que hemos empezado el anterior domingo, este mes de julio, ¿no es cierto?, para hablar de la S, que es para servir, el servicio cristiano. Así que hemos hecho la introducción el anterior domingo, hablando de algunos versículos que nos muestran que el propósito de Dios al salvarnos no era para que seamos algo decorativo en su reino, ¿no? No era para que nosotros hermoseemos el cielo, ¿no? Dios nos salvó, hermanos, para servir. Dice que antes servíamos nosotros al pecado, a la iniquidad, éramos esclavos de Satanás, sirviendo a Satanás en el reino de la tiniebla, y de ahí nos sacó Dios al reino de la luz para servir a la justicia, ¿no? Así leímos en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Así que antes estábamos sirviendo, pero a Satanás, ¿no?, a las tinieblas, al pecado. Y ahora Dios nos salva para que sirvamos en el reino de la luz, hermano. Así que vamos a hablar en esta mañana de las generalidades del servicio cristiano, ¿ya? Entonces, después de haber introducido el tema y mirado el anterior domingo algunos versículos interesantes acerca del propósito, del por qué Dios nos salvó, vamos a mirar algunas generalidades, ¿ya? En primer lugar, vamos a definir lo que es el servicio. ¿Qué es servir? Según el diccionario, dice que servir es trabajar para una persona o institución, ocupándonos de ciertas tareas o de ciertos cargos, ¿ya? A ciertos oficios, ciertas obligaciones, ¿no?, en calidad de subordinado. Siempre hay alguien encima nuestro, ¿no? Siempre hay un director para los profesores, ¿no? Y siempre hay un director distrital para los directores de los colegios. Y para ese director distrital hay ministros, ¿no?, de educación. Es toda una jerarquía el tema del servicio, ¿sí? En toda área donde nos metamos a trabajar, en cualquier empresa o para cualquier persona en particular, siempre vamos a estar subordinados, ¿ya? Entonces ese es servicio. Pero hablando ya del servicio a Dios, del servicio en la iglesia, hermano, tiene que ver con un sometimiento voluntario a Dios, ¿ya? Repito, el servicio en la iglesia o el servicio cristiano tiene que ver con un sometimiento voluntario a Dios y a las necesidades que tiene su pueblo, la asamblea, ¿no?, de redimidos, su iglesia. Entonces ese es el servicio cristiano. Y sin duda que hay muchas necesidades, ¿no? Por supuesto, mucho más cuando estamos empezando una nueva congregación con la visión de consolidarla como una iglesia local, como es nuestro caso, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, hay harto trabajo. Y como estamos empezando, entonces la responsabilidad más cae sobre quienes están al frente ahorita. Pero cuando en el discipulado vamos integrándonos, vamos de repente descubriendo nuestros dones, ¿no es cierto?, y nuestros talentos y los propósitos de Dios con ellos en nuestra vida, entonces vamos a irnos involucrando de a poco, ¿no? El servicio a Dios entonces es lo más grande que puede existir en este mundo. El servir a Dios es lo mejor. El apóstol Pablo renunció
a todo lo que él había adquirido en lo secular, en su profesión como doctor de la ley. Él dijo, todos mis títulos, ¿no? Los he considerado como basura, ¿no? Como cosa inservible con tal de servir a Cristo, que es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, Pablo tenía clara la figura del servicio, sobre todo el servicio a Dios, ya sirviendo a la iglesia. Por eso él se dedicó, hermano, 100%. ¿Ya? En alguna ocasión él trabajó, dice, con sus manos, ¿no? Haciendo carpas, cuando de repente le fallaban las ofrendas de la iglesia o no tenía algunos recursos, ¿no? Pero él estaba como prioridad dedicado a evangelizar, a plantar iglesias. Y para sostenerse, mientras las iglesias no se consolidaban todavía como iglesia local, con un liderazgo que lo sostenga a él como pastor, él tenía que trabajar. Y así empiezan los misioneros, hermano. Así empezamos, ¿no? Viendo algún trabajito secular por ahí como sostenernos, ¿no es cierto? Y hasta que la iglesia crece. Una vez la iglesia crece y ya son fieles en sus diezmos todito, ¿no? Ya lo sostienen al pastor y el pastor ya no tiene por qué estar trabajando allá afuera. Solo en la iglesia nomás, ¿no? Visitando, viendo cómo ganar almas para Cristo, viendo cómo organizar la iglesia, dedicar al estudio y a la preparación, ¿no es cierto?, de conferencias, de predicaciones, de enseñanza, para que la iglesia crezca, ¿verdad? Entonces, pero, hermano, no hay mejor cosa que el servicio al Señor. Y el apóstol Pablo lo tuvo bien claro. Algunos dicen, no hay que pagarle al pastor, no es que el apóstol Pablo hacía carpa, él trabajaba, ¿no? No hay que pagarle. Claro, al empezar es así, ¿no? Él estaba empezando. Pero una vez ya uno llega a una iglesia consolidada, una iglesia grande, ya establecida, que tiene 10, 20 años, algunas 50 y más de 50 años, no, pues ya todos los miembros son fieles, ahí tienen ingresos para sostener la iglesia. Y hay que pagarle al pastor, ¿no? A algunos misioneros, obreros, ¿no? De repente hay ministerio de música donde tenemos un músico profesional encargado del ministerio, hay que apoyarle. ¿No? Para eso son los ingresos que tiene nuestra iglesia. Pero mientras estamos empezando, pues hay que buscarle, ¿no? Y el misionero, ¿no? El obrero, ¿ya? Él busca la manera como sostenerse también y sostener la iglesia. Pero no hay mejor cosa que servir al Señor. Aún haciendo eso, nosotros estamos sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, el servicio a Dios es lo más grande, ¿no? Que puede existir en este mundo, habíamos dicho. Es el más alto privilegio. Servir a Dios es el más alto privilegio. ¿Por qué? Porque estar bajo la autoridad, bajo la sujeción, bajo el mando del Creador del universo, del Dios Todopoderoso, del Señor de señores, es mucho mejor que estar al mando de cualquier otro señor con minúscula, ¿no? Aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, este servicio, hermano, a Dios requiere, tome nota, número uno, en primer lugar, requiere de nuestra disponibilidad. Hermano, Dios no va a usar a una persona que no está disponible, que no está dispuesta a decir, heme aquí, envíame a mí. Y Dios espera, hermano, que con todos los beneficios que hemos recibido de Él, la salvación, el sustento diario, su protección y cuidado diario, ¿no es cierto? Y el montón de bendiciones que tenemos como la familia, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, Él espera, hermano, que nosotros estemos dispuestos a decirle, heme aquí, cuando Él me necesite, ¿ya? Cuando Él me llame, cuando Él toque a la puerta de mi vida, diciendo, René, quiero usarte en esto, heme aquí. Eso espera el Señor, hermano, de todos sus hijos que han entendido que Dios nos salvó, como le dije, no para ser un objeto decorativo en el templo, ¿no? Él nos salvó para servir, para ser usado, para ser instrumento en sus manos. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, cuando Dios lo llamó, en Isaías 6:8, por ejemplo. En Isaías 6:8, el Señor dijo, bueno, y ahora viendo la necesidad del pueblo, ¿a quién llamaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice, ¿no? El Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién irá por nosotros?
Y entonces dice que respondió Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8, esa fue su respuesta. Pero también María, la madre de Jesús, ¿recuerdan? En Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. María, la madre del Señor Jesús, hermano, se puso también a disposición del plan que Dios tenía para ella. Hermano, qué importante es estar con una plena disponibilidad al llamado del Señor, ¿no? Que cuando el Señor diga, René, quiero que vayas aquí al lado, al vecino, y le hables de mí. Heme aquí, envíame ahí. Sí, Señor, iré. ¿No ve? Pero también, por ejemplo, la disponibilidad del apóstol Pablo, me estoy acordando ahorita de Hechos capítulo 9. ¿Recuerdan cómo respondió Pablo cuando Dios lo llamó? A ver, busquemos. Hechos 9, versículo 6. Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo, recuerden que fue el primer perseguidor de la iglesia, ¿no? Y estaba yendo con cartas de recomendación a otras ciudades a traer cristianos para la cárcel, ¿no? Y en el camino a Damasco, dice que el Señor Jesús mismo se le presentó, lo tumbó del caballo, dice, ¿no? Y entonces Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿No? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dura cosa es estar en contra, ¿no?, de la voluntad de Dios. Y entonces cuando el Señor Jesús se le revela a Pablo, ya no más Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está, ¿no? Hechos 9, versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, esa es la disponibilidad de todo hijo de Dios que ha sido salvado. ¿Tú has sido salvado? ¿Has sido redimido por la sangre de Cristo? ¿Has nacido de nuevo a su familia? Entonces Dios espera, hermano, nuestra disponibilidad para su servicio. ¿Ya? El servicio a Dios requiere disponibilidad. En segundo lugar, anótese, el servicio a Dios también tiene que ver con dar lo que soy y tengo. ¿Ya? Requiere, hermano, que yo ponga a esa disposición, ¿no?, de ese proyecto, de ese plan de Dios, que ponga en la voluntad de Dios dónde quiero usar mis dones y mis talentos. Dios, hermano, nos ha capacitado a cada uno para hacer algo. Nos ha dado talento. ¿Qué son los talentos? Son habilidades naturales con las que nosotros nacemos, con las que hemos venido a este mundo. Dios nos ha capacitado con habilidades, por ejemplo, culinarias, ¿no?, en la cocina, por decir, ¿no? Las artes, por ejemplo, para de repente pintar, en la pintura, ¿no? Habilidades para dibujar, ¿sí? En el arte de la pintura, ¿no? Pero también en el arte de la música, de repente nos ha dado habilidad para tocar un instrumento de una manera tan natural, ¿no?, que es fácil para mí, digamos, aunque para otro es difícil, ¿no? Es que Dios me dio ese talento. A otro le da el talento, por ejemplo, en habilidades deportivas, ¿no?, para que ahí también surjan, etcétera. Dios, hermano, nos ha capacitado, ¿ya?, con habilidades que podemos muy bien emplear, ¿no?, en el servicio a los demás. Pero también con esos dones, ¿no?, yo puedo servir en la iglesia, puedo servirle al Señor, ¿no es verdad? Si me ha dado, por ejemplo, un talento de ser hábil para prepararme en dar clases, ¿no?, en alguna área, ¿no?, en ciencias naturales, qué sé yo, ¿no?, sociales, en ciencias exactas, si soy bueno para los números. Dios capacita a algunos, ¿no?, con esas habilidades. Entonces, no solamente va a ser profesora en el colegio, ¿no?, en la escuela, pero también puede usar esos dones, esos talentos, quiero decir, ¿no?, en la iglesia también. Pero los dones espirituales, son habilidades espirituales, hermano, que Dios nos dio en el momento de creer en Cristo, para que le sirvamos dentro de la iglesia,
en el área, ¿no?, de el ministerio, ya sea en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de alabanza o en el ministerio de la enseñanza de la evangelización, ¿no es cierto? En el ministerio, por ejemplo, de misericordia, cuando vamos a los hospitales, ¿no es cierto?, a visitar, o en el ministerio de hospitalidad, ¿no es cierto?, para acoger a la gente, preocuparnos por la gente, etc. Hay, hermanos, dice la Biblia, 19 dones. Uno de ellos, por lo menos, Dios nos dio para que le sirvamos en la iglesia. Y yo soy responsable, hermano, de descubrirlo y ponerlo a disposición de la obra del Señor. Entonces, el servicio a Dios tiene que ver con dar lo que soy y lo que tengo, ¿no? Tengo que yo ver y considerar lo que Dios me ha dado en cuanto a dones y talentos para usarlo para Él. Y cada uno, hermano, es útil en el área donde Dios lo ha colocado. Vamos a leer, a ver, algunos versículos aquí. Anótese para que lo lea en casa, por ejemplo, Romanos 8. Después, primera Corintios 12. Eso habla de los dones. Pero me gustaría que miremos 1 Pedro 4, casi al final del Nuevo Testamento. 1 Pedro, antes de 1 Juan. 1 Pedro, capítulo 4, veamos el versículo 10. Hablando de los dones, ¿no? Hablando de lo que soy y lo que tengo para usar en la obra de Dios. Dice, por ejemplo, 4:10. Cada uno, dice, según el don que ha recibido. ¿Lo tiene? 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esta es la palabra clave, hermano. Ministrelo. Los dones son para que nosotros los empleemos. Ese es un ministerio, ¿ya? Un lugar de servicio. Así que los ministros que tenemos, por ejemplo, en el gobierno, los ministros de Estado, son servidores, ¿ya? Así que yo, como ministro del Evangelio, como ministro de Jesucristo, soy un servidor. Y entonces, de acuerdo a mis dones, yo tengo que ministrarlo, dice, a los otros, ¿sí? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿ya? Como buenos administradores. Si usted, hermano, no está administrando sus dones, entonces no está siendo buen administrador, ¿ya? Uno, porque primero no lo ha descubierto, pero tiene talentos que muy bien lo puede emplear también. Entonces el servicio cristiano tiene que ver con dar lo que soy y tengo, ¿ya? A disposición para servir a Dios en su asamblea, en su iglesia local. ¿Está bien? Muy bien, estamos hablando entonces del servicio cristiano y algunas generalidades de este servicio, ¿ya? En primer lugar, requiere de disponibilidad, requiere de dar lo que soy y tengo. También, hermano, el servicio cristiano requiere de aceptar, número 3, la asignación. Aceptar la asignación. Dios me ha asignado esa área. Tengo que aceptarla y cumplirla, hermano. Cumplirla con gozo, ¿ya? Hay algunos que no están conformes. Ay, yo no quería, no, esta área, yo quería estar allá al frente, ¿no? Hay diferentes ministerios. No todos tienen ministerio público, como el pastor, el maestro, ¿no? El que preside, el que dirige. No a todos le da Dios ese don. Le da otros dones. A usted le da de repente el don de misericordia, de visitar enfermos y orar por ellos. Le da el don de fe de repente para tener un ministerio de oración en la iglesia, ¿no? Le da el don de hospitalidad, por ejemplo, y siempre va a tener en casa 1 o 2 cuartos de huéspedes, ¿no? Para acoger a los misioneros, obreros, siervos de Dios que están de paso, o algún hermano que de repente necesite hospedaje de 1 o 2 o 3 días, ¿no? Y entonces son dones que Dios da a su pueblo, hermano. También da dones de servicio, ¿ya? Entonces está listo a servir, barrer, acomodar, qué sé yo, ¿no? Decorar, el don de servicio, ¿no es cierto? El don, hay muchos dones, ¿no? 19, como le dije, ¿ya? Y no todos son
don de predicar, don de profeta, ¿no? O don de maestro. ¿Se imaginan si todos fuéramos maestros? No habría alumnos, ¿no? No habría quien enseñar. Entonces, no es así. Dice, hermano, que nosotros debemos aceptar la asignación. Dios, que tiene autoridad, el Señor Jesús dice en Mateo 28, 18, ¿recuerdan? Cuando comisionó a sus apóstoles a ser discípulos. ¿Recuerdan? Él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, con esa autoridad les dice: id y haced discípulos, ¿no? En el 19. Pero la gran comisión empieza en el versículo 18. Mateo 28, 18. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que debemos reconocer, hermano, la autoridad de nuestro Señor, que es nuestro jefe, que es nuestro patrón, ¿ya? Y pongámonos bajo su autoridad, como dijo María, la madre de Jesús, cuando Dios le habló de ese plan, ¿no es cierto?, de que ella iba a ser la madre. ¿Qué dijo? No lo hemos leído, ¿no? A ver, leamos. Lucas 1:38. San Lucas, capítulo 1, el versículo 38. Cuando Dios le dice el plan que tenía para ella, que iba a ser la madre del Salvador, ¿qué dice? Porque ella se admira y dice: no, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón, ¿no? Y yo aquí y acá. Entonces el ángel le dice: mira, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Ahí está el versículo 37. Nada es imposible para Dios. Cuando le habla de su prima Elizabeth, que también era estéril, ya estaba viejita, ¿no? Y le dio un hijo a Zacarías y a Elizabeth. Entonces no hay nada imposible para Dios. Entonces dice el 38. Entonces María dijo, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a lo que has dicho, entonces, aquí está la sierva del Señor, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es, hermano, la sierva del Señor. Tenemos que aceptar la asignación de la tarea que Dios nos da. Hermano, a veces puede haber lo que leímos recuerda que el anterior domingo miramos 1 Corintios 12, ¿no? Donde dice: ¿acaso dice el ojo a la oreja, porque no soy oreja, no voy a ser del cuerpo, ¿no? Y empiezan a mirarse, ¿no? La nariz, dice: no, yo no quería ser nariz, yo quería ser boca. y porque no es boca, no va a ser del cuerpo. No, está ahí, tiene que cumplir su función. ¿Se dan cuenta, hermano? Por ello soy en el cuerpo de Cristo el meñique, por ejemplo. No, yo no quería ser el meñique, quería ser el dedo central, ¿no? El de en medio. No, o sea, tenemos que aceptar la asignación que Dios nos da en la tarea específica que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo todo como Él diga. ¿Ya? Como Él diga. ¿Recuerdan lo que dijo María cuando faltó el vino en las bodas de Caná? En Juan 2, ¿no? Versículo 5, por ejemplo, le dice a los criados: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Hermano, tenemos que aceptar la asignación, ¿ya?, de nuestra tarea, de nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Está bien? Sigamos mirando esas generalidades del servicio cristiano. El servicio cristiano no solamente requiere disponibilidad, dar lo que soy y tengo, aceptar la asignación que Dios me da, pero también, hermano, requiere reconocer mi responsabilidad. Debo reconocer mi responsabilidad, ¿ya? Si Dios me asignó tal responsabilidad, dándome dones y talentos para ejercerlo, yo soy responsable de la administración. Esto me ha sido dado por Dios y yo voy a dar cuenta. Hay aquí algunas enseñanzas en algunas parábolas del Señor tocante a esta responsabilidad. Por ejemplo, la de Lucas 19, versículos 12 al 13. O Mateo 25, 14, por ejemplo. Miremos
El de Mateo, miremos, Mateo 25, 14. San Mateo 25. El versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes para que lo administren. ¿Ya? Le dio responsabilidad. ¿Sí? A ver, miremos el otro de Lucas, Lucas 19. San Lucas 19, ahí el versículo 12. Dice, por ejemplo, el Señor Jesús, otra parábola, la parábola de las minas, dice, dijo pues, ¿no? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, ¿ya? Un hombre noble. Y llamando a 10 de sus siervos, a 10 siervos suyos, les dio, dice, 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hermano, aquí está. Nuestro Señor se ha ido a esa ciudad lejana, se ha ido al cielo, ¿no? Ese hombre noble, a un país lejano. Se ha ido al cielo, pero Él va a volver. Él va a volver, hermanos, a pedir cuenta, ¿ya? Y es nuestra responsabilidad, hermanos, esperarlo con una buena administración, ¿sí? Entonces, negociar, le digo, trabajar, ¿no? Entre tanto que vengo, ¿ya? Hermanos, el servicio cristiano tiene que ver con un reconocimiento de nuestra responsabilidad, ¿ok? Cristo volvió al cielo, al país distante, y nos dejó un ministerio a cada uno. Él va a volver y nos va a pedir cuenta. ¿Qué dice Romanos 14, 12? A ver. Romanos 14, 12. Romanos 14 y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros, dice, ¿qué? Dará a Dios cuenta de sí. Subrayelo ahí, ¿ya? Dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno en particular. Hermano, tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en el servicio a Dios, hermano. Dios le va a pedir cuenta a usted de lo que le dio para que administre en la iglesia. ¿Ya? Tenemos que reconocer, hermano, nuestra responsabilidad. Él va a volver y su venida está muy cerca, le cuento. Mucho más que años atrás, de repente, ¿no? Miremos también que el servicio cristiano requiere, en quinto lugar, buscar su aprobación. El servicio cristiano consiste, hermano, en servir, pero servir para ser reconocido por Dios, no tanto por los hombres. Y a veces ese es nuestro error, ¿no? Hacemos las cosas para ser reconocidos nomás por los hombres, por la gente, ¿no? Para que nos aplaudan y nos digan, pucha, qué bien hace su trabajo, ¿no? Hay muchos pasajes aquí, hermano, que nos hablan de que debemos buscar su aprobación. Por ejemplo, en Mateo 25, 21 al 23, anótelo nomás para que lo lea en casa. San Juan 12, versículo 26, 1 Corintios 15, 58, Colosenses 2, 23, Hebreos 6, 10, pero vamos a leer uno todos juntos, ¿ya? Versículo 26 de San Juan 12. San Juan 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. A ver. San Juan 12, verso 26. Debemos buscar, hermano, en lo que hacemos, que Dios esté complacido. ¿Ya? ¿Listo? 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, dice.
Si alguno me sirve, ¿ya? Y estamos para servirle, ¿no? Sígame, y donde yo estuviere, dice, allí también estará mi servidor. ¿Ok? Allí estará mi servidor. Si somos servidores de Cristo, vamos a estar con Cristo donde Él esté, para servirle. ¿Ok? Ahora, mire, si alguno me sirve, dice, ¿qué va a hacer su Padre? Mi Padre. Si alguno me sirve, dice Jesucristo, ¿qué va a recibir del Padre? Honra. Honra. Mi Padre lo honrará. Ah, hermano, eso es lo que debemos buscar. No hay privilegio más grande, no hay honor más grande, hermano, que seamos nosotros reconocidos por Dios, honrados por Dios, cuando Él nos entregue nuestra corona y nos diga: bien, buen siervo y fiel, ¿no? Entra al gozo de tu Señor. 1 Corintios 15, 58, ¿qué dice? Así que, hermanos, a lo mejor lo leemos. 1 Corintios 15, 58. Primera Corintios 15, verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, ahora subraya esto, sabiendo, porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia sobre el servicio. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor, hermano, va a ser en vano. El Señor Jesús dijo que aún un vaso de agua que demos a un sediento no perderá su recompensa. ¿Se puede imaginar, hermano? No hay mejor cosa en este mundo que servirle al Señor, que trabajar para Dios, estar bajo el mando del Creador del universo, del Señor de señores. Porque el que sirve a Jesucristo, dice, el Padre lo honrará. El Padre lo honrará. Ya busquemos, hermano, la aprobación de Dios en lo que hagamos. Y por último, hablando, hermano, de lo que requiere el servicio cristiano, ¿ya? Por último, cerramos con esto, ¿ya? El servicio cristiano requiere que adoptemos la actitud de Jesús en el servicio. Adoptemos la actitud del Señor. Vamos a mirar un versículo de Filipenses 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Ya el Señor Jesús en Mateo 11, 28 había dicho, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en San Juan capítulo 13, ahí vemos su carácter humilde y manso. Lo que no querían hacer sus discípulos, Él lo hizo. Los discípulos no querían lavar los pies del prójimo, ¿no? Y el Señor se levantó y lo hizo. Miren, mostrando, hermano, mansedumbre, humildad y una actitud tal, hermano, que Él dijo: yo no he venido para ser servido, dijo, yo he venido para servir. Para eso estamos, hermanos, si somos discípulos de Cristo, ¿ya? Y tenemos que tomar la actitud del Señor en el servicio. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 5? ¿Alguien lo tiene? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien. Haya también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a hablar, hermano, de lo que hizo el Señor Jesús hasta el versículo 11. A ver, ¿puede leerlo, hermano? ¿Puede seguir leyendo? El 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le parece? Hasta ahí nomás. Y ya después viene, ¿no?, su recompensa, como Dios lo exaltó. Hermano,
si nosotros queremos ser honrados por Dios, o como Jesucristo, exaltado hasta lo sumo, ¿no? Que le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en su nombre se doble toda rodilla. Pero Él tuvo una actitud de siervo primero, vino a servir. Y el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, está para servir, hermano. ¿Sí? Tomemos la actitud de nuestro Señor. Realmente, tomemos la actitud de siervo. Seamos humildes en el servicio cristiano y estemos listos, hermano, para servir a Dios con todo lo que Él requiere de nuestro servicio. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a que estos requerimientos, 6 de los que hemos mencionado, el Señor lo encuentre en cada uno de nosotros cuando nos toque ejercer un ministerio. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Estamos agradecidos, Señor, por darnos este tiempo para meditar en tu palabra, Señor, para recibir de ella el desafío de lo que es el servicio cristiano, Señor. Queremos servirte siempre y hacerlo con fidelidad, Señor, hacerlo con gozo, sabiendo de que estamos bajo tus órdenes, bajo tu mando. Señor, permítenos que al momento de requerirnos estemos prestos a servirte. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer el servicio de la ofrenda y los diezmos. ¿Ya? Pasamos como de costumbre aquí adelante.